Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3 hasta el versículo 12. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos. Señor, gracias por este momento que nos das de poder venir ante tu presencia para agradecerte por lo que tú has hecho en nuestras vidas esta semana, para adorarte en espíritu y en verdad y poder tener este tiempo para escuchar la voz tuya a través de tu palabra. Gracias que nos das tu palabra viva y real para instruirnos, para enseñarnos a vivir la vida a la cual nos has llamado como hijos tuyos. Esa salvación que nos has dado es preciosa, es valiosa, y podemos ver en esta mañana lo que tú nos has dado a través de ella. Rogamos en esta mañana también por nuestros hermanos y hermanas que están pasando por enfermedad, algunos debido a COVID, y queremos rogarte por ellos. Queremos pedir que la mano tuya descanse sobre ellos, los guarde en cada momento y les restaure. Y otros hermanos y hermanas también que están pasando por enfermedades diferentes. Rogamos que tú estés con ellos en este momento, les muestres el confort que solamente tú puedes dar. Y por aquellos también que están en este momento tristes por la pérdida de un ser querido, rogamos también por ellos. Dales tu consuelo, dales tu fortaleza en estos momentos. Por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros en este lugar, en este cuarto aquí, rogamos que también tú tomes cada una de esas necesidades y respondas de acuerdo a la voluntad tuya. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mirar que tenemos una esperanza viva, mucho más grande, mucho más que transciende, Señor, todas las circunstancias en que podamos encontrarlos, como miraremos esta mañana en tu palabra. Rogamos que tú estés atento a esas plegarias nuestras, que puedas en esta mañana animarnos a seguir el camino tuyo, sabiendo que estamos seguros en tus manos en cada momento. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El día de ayer conmemoramos el día infame, hace 20 años en los Estados Unidos. Y es cuando ustedes recuerdan, los que estaban, eran jóvenes, quizás algunos de ustedes, algunos no habían nacido, pero los Estados Unidos fue atacada con 2 aviones que destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York. Murieron aproximadamente 2.977 personas. De las personas que estaban en los edificios, 15 personas escaparon de la Torre del Norte. 1.356 murieron cuando el primer avión impactó a las 8:46 de la mañana, y luego a las 9:03 de la mañana la Torre del Sur también fue
impactada por uno de esos aviones. Bomberos, personal de servicios de emergencia, policías también murieron atrapados tratando de rescatar a estas personas. ¿Sabe? Este evento horrífico nos deja pensando no solamente en la maldad de esas 19 personas que secuestraron estos aviones y llevaron a cabo esta maldad, nos hace pensar también en la desesperanza que experimentaron los que murieron en esos momentos. Nos hace pensar que nosotros realmente no controlamos nuestra vida. No controlamos el nacimiento y no controlamos nuestro día de muerte. También nos hace pensar que la vida en este mundo quizás no es solamente es vivir en este mundo, y nos hace pensar si hay algo más allá de la muerte. Nos hace pensar quizás si existe la eternidad. Y si hay eternidad, nos hace pensar, ¿seremos nosotros parte de esa realidad? Quiero decirle que la Biblia nos da respuestas a estas preguntas. La pregunta o las preguntas, si es posible vivir para siempre, ser salvos de todo lo malo, vivir para siempre una vida en perfección, según la Biblia, es una realidad, no es un mito. Y de esto habla Pedro, en Primera de Pedro. En estos versículos que miraremos en esta mañana, esto es lo que habla. Habla de la gran salvación que tenemos los expatriados de Dios. La semana pasada hablamos sobre quiénes son esos expatriados, qué significa esa palabra, inmigrantes, residentes de este país, pero que realmente no somos de aquí. Y Pablo escribe esta carta a los creyentes en Asia Menor que están experimentando tiempos de prueba y aflicción debido a su fe en Cristo. Él les comparte que nuestra salvación que tenemos en Cristo tiene una esperanza viva en el presente. Que no solamente también es eso, pero tenemos una herencia nuestra en los cielos que vamos a recibir cuando el Señor se manifieste en gloria o para venir por su iglesia. Pedro también les dice que tenemos gozo en medio de nuestras situaciones difíciles que prueban nuestra fe, porque nuestro gozo, dice Pedro, trasciende las circunstancias, trasciende las dificultades, trasciende las circunstancias difíciles, el sufrimiento, las aflicciones, y nos dice que si nosotros permanecemos fieles, el futuro nuestro será glorioso cuando el Señor venga y recompense nuestra fidelidad. Y Pedro al final de estos versículos les anima a ellos diciéndoles que los profetas antiguos testificaron de la salvación en Cristo, y ellos lo hicieron para averiguar qué era lo que quería decir el Señor, pero lo hicieron realmente para nosotros, y esas profecías se cumplieron cuando Cristo vino a morir por nosotros. Y esas verdades aplican también a nosotros. Miremos primero cómo nuestra gran salvación tiene una esperanza viva en el presente, en los versículos 3 al 5. Vea lo que dice en el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza con una bendición, un elogio al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esa gran salvación que tenemos. Y este elogio abarca hasta el versículo 12. ¿Sí? Comienza ahí, pero es un elogio a Dios por la grandeza de su salvación. Y Pedro va a compartir cómo es que esta salvación tan grandiosa y está repleta de contenido teológico. Cuando usted escucha esa palabra, no piense que es tan difícil. Teológico es lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Y Pedro enseña, instruye a través de esta oración, este elogio o bendición a Dios, que algo que era muy común entre los judíos era levantar y bendecir el nombre de Dios. Pedro habla a estos hermanos y les ayuda a ellos a mirar de cómo como personas redimidas, aunque están en una cultura que es antagonista al Evangelio, ellos como expatriados de Dios pueden vivir confiados, seguros
en este mundo, porque nuestra esperanza futura es mucho más gloriosa que lo que pasamos en este mundo. Y note que es una bendición dirigida a Dios. Dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está dirigida al Dios de nuestra salvación. Cuando dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, no está diciendo que Él es Padre de Él, sino en el sentido de que el Señor, ese mismo Padre que el Señor tuvo al que se dirigió Él, también es nuestro Padre y podemos tener comunión con Él. Es a Él quien nos acercamos, es a Él quien le damos la alabanza, porque Él fue el que ha llevado a cabo esta gran salvación. Y noten los versículos 3 y 4, que esta salvación depende de una esperanza viva. ¿Sí ven lo que dice? Que según su gran misericordia, esa grande misericordia de Dios, eso fue lo que Dios usó para darnos esa salvación. Es su amor que lo impulsó a darnos la salvación. No lo merecíamos, pero Dios nos mostró su misericordia. Esa palabra, los judíos usaban esa palabra, pero eso tiene una conexión con el Antiguo Testamento. La palabra misericordia, Hesed, que hemos hablado anteriormente, es el amor de pacto de Dios hacia su pueblo. Y Pedro dice, Dios les amó con ese amor de pacto a ustedes y por eso ustedes ahora tienen esa esperanza viva. Y note que lo que dice el versículo 3 también, nos hizo que renacer a una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Pedro dice, Dios merece alabanza debido al hecho que en su gran misericordia nos ha hecho que renacer para una esperanza viva. Eso nos recuerda la conversación que tuvo el Señor en Juan 3 con un hombre llamado Nicodemo, un religioso, ¿se acuerdan? Y lo primero que el Señor le dice a Nicodemo es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, de los cielos. Y Nicodemo no entiende. ¿Recuerdan? Dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Tengo que yo volver otra vez a mi madre y nacer de nuevo? El Señor le dice, no. Lo que nace del lo terrenal es terrenal, le dice el Señor, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y le dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Lo que le está diciendo es que tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Y Pedro en este texto está diciendo, ustedes, por la gracia, misericordia de Dios, han sido renacidos espiritualmente. Vean 1 Pedro 1:23, Pedro lo dice de otra manera. Siendo renacidos, miren lo que dice, no de simiente corruptible, no de una persona. No es algo físico, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es a través de la palabra del Señor que nosotros llegamos a conocer el Evangelio. Nada humanamente podía hacernos renacer de nuevo espiritualmente, pero la palabra de Dios obró en nuestra vida cuando escuchamos el Evangelio y a través del Espíritu Santo hemos sido renacidos espiritualmente. Y cuando eso sucede, tenemos una esperanza viva. Y note que dice que está basado en la muerte y la resurrección de Cristo. Pedro enfatiza aquí la resurrección, pero sabemos que Él murió, fue sepultado, resucitó. Y note esto, si el Señor resucitó, venció la muerte y está vivo, y Él nos hace renacer a nosotros, la esperanza que tenemos es una esperanza eterna, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él vive para siempre. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Usted sabe que la esperanza viva en Cristo es eterna, porque Él vive para siempre. Y a través de su resurrección podemos ver que nosotros también tenemos un futuro glorioso como expatriados de Dios en este mundo. Es muy posible que hoy día tú eres expatriado aquí en los Estados Unidos. Quizás te voy a decir, nunca vas a ser ciudadano de los Estados Unidos. Pero no debes desanimarte de eso. Si conoces a Cristo y has sido renacido por Él, tú tienes una mejor ciudadanía, ¿cierto? Y es permanente y es eterno. Mira lo que dice, ve al versículo 4, aquí está la herencia que recibimos cuando nosotros somos renacidos. Me encanta este versículo constantemente, cuando lo estoy leyendo pienso, wow, qué increíble herencia. Dice, para una herencia, el Señor nos rescató, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo por su palabra, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para darnos una esperanza viva.
Y esta esperanza tiene un componente muy importante, es una herencia. ¿Cómo es esta herencia? Dice que incorruptible. ¿Sí ve eso? Incorruptible. Quiero decirle, ¿se acuerda? Pedro está hablando como judío. En el Antiguo Testamento, ¿qué era la herencia que ellos recibieron? El pueblo de Israel, ¿recuerdan? Los que han leído un poquito del Antiguo Testamento. ¿Qué recibieron ellos? No escuché nada. Estoy sordo. Tierra, ¿cierto? La tierra prometida, ¿se acuerdan? La dividieron. Esa era la herencia de ellos. Pedro está diciendo, la herencia de ustedes no es esa. Aún los que gentiles, la mayoría eran gentiles que no conocían el trasfondo judío, no tenían esa herencia, pero Pedro dice, ¿saben qué? La herencia de ustedes no es esa. La herencia de ustedes no es el lugar donde ustedes radican como ciudadanos o como inmigrantes residentes. Quiero decirte esta mañana, tu herencia no está en los Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Venezuela. Ay, lo siento. Los venezolanos me miraron mal ahorita. Mire, se cree que estos hermanos que estaban en Asia Menor fueron forzados, algunos de ellos, a colonizar esa área. Y lo que sucedía es que el emperador Claudio, por lo menos sabemos que él lo hizo en el año 49 después de Cristo, usted lo puede mirar en Hechos 18:2, cuando ellos conquistaban una área y había gente ya conquistada, lo que hacían era expatriar a ciertas personas y especialmente aquellas personas que eran no muy favorables para el gobierno, como los cristianos y como personas que no eran completamente apreciadas como esclavos, y los expatriaban y los ponían ahí para que ellos empezaran a formar la cultura romana de esa ciudad. Y es muy probable que estos hermanos que están en Asia Menor, eso sucedió con ellos. Muchos de ellos fueron enviados ahí y formaron parte de esas comunidades. Así es que ellos eran inmigrantes, expatriados. Pero muchos de ellos creyentes comenzaron a hablar el evangelio a otras personas y la iglesia, el evangelio, fundamentó en esa área. Y Pedro les está diciendo a ellos, ustedes que son expatriados, la herencia de ustedes no está ahí donde ustedes están, ni está en lo que estaban deseando antes. Quiero volver a donde yo vivía con lo que yo tenía antes. ¿Sabe? Cuando uno es extranjero en una ciudad, hay cierto temor, ¿cierto? Recuerdo cuando era joven y no era legal, tenía cierto temor. Pero cuando llegué a ser residente, ¿qué pasó? Cambia eso, ¿no? Se siente uno, uy, ya no tengo temor. Te sientes bien, no me va a agarrar nadie ni mandar para mi país. Pero quiero decir esto, espiritualmente tiene usted algo mejor si conoce a Cristo. Una herencia mucho mejor. El expatriado de Dios no tiene necesidad de una herencia en este mundo. Y aunque habitaremos en el reino de Dios, muchos lo decimos, es espiritual. No, también va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. En Apocalipsis 21 nos dice eso. Va a ser real, tangible, pero es una herencia bastante grande. Ahora, mire lo que la herencia, cómo la describe Pablo. Primero, incorruptible. Esta herencia quiere decir que no está expuesta a los elementos que descomponen a las cosas. No se descompone. Esto está hablando de la muerte esencialmente. Todo en este mundo se descompone y eventualmente muere. Y cuando muere, se descompone también. Pedro dice, la herencia de ustedes no está expuesta a los elementos que descomponen. En otras palabras, es una herencia eterna. Segundo, dice, es una herencia incontaminada. Quiere decir que no hay nada que pueda contaminar o hacer impura esa herencia. En nuestro mundo carecemos de pureza, no hay nada puro. No hay pureza moral, no hay pureza física, no hay ninguna forma de pureza. Si usted lo piensa, no hay pureza, no existe, está contaminada por el pecado, por el mal, pero la herencia nuestra es pura. Nada la puede contaminar. Tercero, dice, es una herencia inmarchitable.
Usted sabe lo que es, la palabra que se usa inmarcesible, es inmarchitable. Sabe que es cierto. Es obvio. Usted tiene una rosa y es muy hermosa, ¿cierto? Pero la deja varios días y ¿qué pasó? Sí, se muere la rosita, se queda nomás un tallito ahí y se hace fea, se marchita. Y sabe, la Biblia dice que la creación misma gime en estos momentos, está gimiendo, quiere ser liberada de esta situación en la que está, que todo se está descomponiendo, que no permanece para siempre, gime para ser liberada de esta condición. Dice también que nosotros por dentro gemimos, queremos ser cambiados, no queremos vivir esta vida que comenzamos desde bebés y vamos jóvenes y llegamos a los 50 y empezamos a ver que nos estamos haciendo viejitos. Y decimos, yo no, ¿cómo puede ser si se me caen todas las cosas ahora? Pero antes, ¿cómo pasó esto? Si son las mismas manos, te ves las manos, están más arrugaditas ahí. Dice, ¿pero qué pasó aquí? Antes esto se quedaba en su lugar y ahora no. ¿Cierto? Mire, eso es lo que pasa. Nos vamos marchitando, pero la herencia nuestra dice, no se marchita. Nuestra esperanza es viva porque es incorruptible, incontaminada e inmarchitable. Pero mire lo que dice Pedro. ¿Dónde está esta herencia? No está aquí. ¿Qué dice? Reservada en los cielos. Está fuera del alcance de la corrupción y la contaminación. Y nos hace recordar las palabras del Señor en Mateo 6, 19 a 21, que dice que nuestra herencia, nuestros tesoros deben de estar ¿dónde? En el cielo, donde dice la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no hurtan ni minan. Ahí dice debe de estar nuestra bolsa de valores. En el cielo, porque ahí no se contamina nada. Y porque nuestra herencia está ahí también. Nos está esperando. Miren Hebreos 9:15 lo que dice acerca de nuestra herencia. Así que por eso es mediador nuestro Señor de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados a seguir a Cristo, reciban la promesa de herencia, de la herencia ¿qué? Eterna. Es una herencia eterna reservada para nosotros en el cielo. Nuestra salvación tiene una esperanza viva porque hemos nacido de nuevo y porque tenemos una herencia eterna, pura y aún hermosa. Pero hay más. Vea el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro está diciendo que esta gran salvación nos da una protección completa. Y Dios nos protege con su poder. ¿Sí dice? Guardados por el poder de Dios. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, pero Dios nos va a proteger de esas situaciones. Pero sin embargo, dice que somos protegidos ¿qué? Mediante la fe. Requiere fe nuestra también. No es tan, puede ser que sea un poco redundante, ¿verdad? Dios nos protege, pero nosotros tenemos que ejercer fe, que Dios nos va a proteger. Si no ejercemos esa fe, obviamente estamos diciendo que no confiamos en que Dios nos va a proteger. Es un intercambio ahí también. Pero también sabemos que Dios nos va a ayudar en esos momentos cuando nosotros no tenemos fe. Dios nos va a dar la fortaleza. Y Dios nos invita a que no perdamos nuestra fe en medio de las aflicciones y pruebas. Dios quiere que seamos fieles, perseverar en medio de esas pruebas y aflicciones. Porque todo esto tendrá un fin eventual. Mire lo que dice: alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Mire lo que dice? Estamos al borde, está preparado la salvación, la liberación completa nuestra. No salvación espiritual como la tenemos ya. Estamos hablando de la liberación completa, la salvación completa, donde no tendremos nada que nos va a evitar vivir para Dios. Una liberación completa. Pedro dice que la tenemos preparada para nosotros. Dice para ser manifestada, expuesta, revelada en el tiempo
postrero. ¿Cuál es ese tiempo postrero? Puede imaginarse. Ayer las mujeres hablaron de este tema. ¿Cuál es el postrero tiempo? La venida de Cristo. El fin de nuestra jornada en el cual tendremos salvación completa llegará en el futuro cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Vea el versículo 7, es lo que dice. Él va a ser manifestado y ahí se va a realizar nuestra salvación completa. Versículo 13 también lo dice. Cuando le miremos, seremos como Él. Todo lo que Dios ha preparado para nosotros se cumplirá en ese momento. El fin de todo llegará. Pedro está diciéndole, como expatriados de Dios, tenemos una esperanza futura, viva, que nos motiva a perseverar en medio de las situaciones difíciles, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción y cualquier otra cosa que pueda venir hacia nosotros. Podemos estar confiados en esa salvación. Segundo lugar, nuestra gran salvación está centrada en el gozo futuro. Versículos 6 a 9. Pedro lo dice ahí. Nos miramos en estos siguientes versos cómo el gozo de los creyentes no está basado en las circunstancias. Está arraigado en la promesa del futuro glorioso de los hijos de Dios, que son protegidos por Dios por medio de la fe. Este gozo que está hablando ahí en estos versículos siguientes es un gozo escatológico, quiere decir que va a suceder en el futuro, especialmente en relación con la venida del Señor. Y es lo que nosotros debemos tener en mente. Estos hermanos que estaban viviendo en esa área estaban experimentando pruebas, especialmente debido a que ellos creían en el Señor y vivían la verdad de Dios. Y las personas comenzaron a maltratarles, a tratarlos mal, a perseguirlos. Y estaban sufriendo por el Señor. Algo que para nosotros es muy difícil de entender. La mayoría de nosotros no hemos experimentado nada de esto. Y parte de la razón es, obviamente, no tenemos persecución de parte del gobierno ni por grupos en particular, aunque creemos que empieza a haber ese tipo de persecución. Pero en segundo lugar también, no sucede a nosotros porque vivimos vidas de espías secretos. ¿Sabe, verdad? Entonces no le decimos a nadie que somos creyentes. Pues no le decimos a nadie, nadie sabe que somos creyentes y nadie nos persigue. Y muchas veces por eso la gente no nos va a perseguir ni a tratar mal. Pero Pedro les dice a estos hermanos que el gozo de ellos es futuro. Viene ese gozo. En medio de la situación en que están, el gozo de ustedes viene. Y será glorioso. Y serán recompensados por ser fieles. Porque persisten en medio de las pruebas y aflicciones a ser fieles al Señor. Mire lo que dice. Versículo 6. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro les dice, el gozo trasciende las aflicciones y las pruebas. Os alegráis. Esa palabra es gozo, no es alegrar en el sentido que nosotros hablamos. Se hallaban en esas circunstancias, en esas situaciones Pablo dice, en la cual ustedes se alegran, se gozan. El gozo viene de Dios y trasciende las situaciones difíciles. Y cuando una persona que no conoce al Señor ve a una persona que se goza en medio de la tribulación y angustia, piensa que está loco esa persona. Pero así es. El gozo de Dios en nuestra vida trasciende las circunstancias. Y nuestro Señor dijo en Mateo 5, 13 y 14 que cuando eso pase, cuando seamos perseguidos, ¿qué debemos de hacer? Algo que nosotros no nos imaginamos. Lo primero que hacemos es lo opuesto a esto. Dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Son felices, llenos de alegría, de gozo. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mire el mandato de la segunda parte ahí. Gozaos y alegraos. Note por qué se gozan y se alegran los creyentes. ¿Por qué? No porque, oye, esto no me afecta, esto no me hiere, esto no me daña, no. Porque grande, ¿qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué?
Porque el gozo transciende las circunstancias. Y pasar esa situación nos gozamos porque lo que nos espera es mucho más glorioso que lo que estamos pasando. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, dice, escuche esto, tengan por supremo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense en medio de las pruebas. Eso no quiere decir que nos gozamos en el hecho que estamos sufriendo, sino gozarnos en el hecho que tenemos una herencia incorruptible, tenemos una esperanza viva, tenemos un futuro glorioso que nos espera. Y mientras más sean las pruebas, más glorioso será ese futuro. Y Pedro dice también, dice que las pruebas, dice, ahora por un poco de tiempo. Las pruebas son temporales. No está diciendo que, una semana sufriste, está bien, no más. No es eso. Son temporales en comparación a ¿qué? La eternidad. ¿Ok? Quiere decir, usted puede pasar toda su vida sufriendo. Y algunos ya están, no me diga eso. Sí, hay gente creyente que ha sufrido toda su vida. Pero ¿sabe qué pasa? El futuro es mucho más glorioso. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Las pruebas son temporales, pero dice, es necesario que pasen, pero que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra diversas ahí quiere decir multicolor. Es como, y Pedro la usa más adelante, hablando de la gracia de Dios. Esas pruebas vienen de todo sabor, de todo colorcito, y son apropiadas a su vida. La prueba suya no es igual que la mía. Pueden ser necesarias esas pruebas, especialmente cuando vivimos la verdad de Dios. Cuando vivimos la verdad de Dios, vamos a ser rechazados por el mundo. Cuando vivimos justamente o piadosamente, 2 de Timoteo 3:12 dice, vamos a sufrir persecución. Debemos esperar que eso viene. En Hechos 14:22, Pablo les dice a la iglesia, les dice, es necesario a través de tribulaciones entrar en el reino de Dios. Es una expectativa del creyente, son necesarias para ayudarnos a crecer en nuestra fe, para madurar en nuestra fe, para mirar dónde está nuestra fe. Pero el gozo trasciende las circunstancias y ese gozo será eterno. Mira lo que escribió Juan Calvino, que fue un teólogo del siglo V, y acerca de estas experiencias. Mira, dice, pero los fieles saben por experiencia cómo estas cosas pueden existir juntas, el gozo y la tribulación. Mucho mejor de lo que se puede expresar con palabras. Sin embargo, para explicar el asunto en pocas palabras, podemos decir que los fieles no son troncos de madera, ni se han despojado tanto de los sentimientos humanos, sino que se ven afectados por la tristeza, temen el peligro y sienten la pobreza como un mal y las persecuciones como duras y difíciles de soportar. Por lo tanto, experimentan dolor por los males, pero está tan mitigada por la fe que no dejan de alegrarse al mismo tiempo. Están gozándose aún en medio de eso. Somos realistas. Así, el dolor no impide su alegría, sino por el contrario, le da lugar. Una vez más, aunque la alegría vence a la tristeza, sin embargo, no le pone fin porque no se despoja de la humanidad. Está diciendo Juan Calvino, lo entendió, ¿verdad? Hay en el creyente están esas dos cosas, el sufrimiento es real, la aflicción, pero no quiere decir que no podemos gozarnos, porque el gozo trasciende todas esas circunstancias. Y vea el versículo 7 que dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Mira lo que dice de nuestro gozo futuro. Está diciendo, nuestra fe se va a mirar si es real en el momento de la prueba y lo compara con el oro. La fe de usted, dice, es mucho más valiosa que lo temporal, que lo material de este mundo. El oro se purifica, ustedes lo saben, ¿cierto? Con el fuego y produce el oro genuino. Pedro dice, la fe de usted es mucho mayor que eso. Y cuando vienen esas pruebas, la purifican, esa fe
se muestra claramente cómo es. Las pruebas y aflicciones van a probar si eres creyente y si tu fe es genuina. Lo revela si es cierto. Santiago 1:3 dice que la prueba de nuestra fe produce algo en nosotros. Dice paciencia. Y la paciencia dice cuando da su fruto. Cuando da su paciencia, el fruto produce madurez espiritual. Y eso es más valioso que cualquier cosa en este mundo. Porque tu fe jamás va a dejar de ser esa fe que va creciendo y seguirá creciendo hasta que el Señor venga. La fe en Cristo es superior a lo que podamos experimentar en este mundo en forma de prueba, aflicción, sufrimiento, destierro de nuestro país o perder todo lo material. Nuestra fe cada vez que es probada más y más, dice Pablo en 2 Corintios 4:17, es el peso de la gloria que viene para nosotros. Y vea el versículo 7, sea hallada la fe, dice, que en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que el fin de todo eso, cuando hemos pasado por esa prueba, al final, cuando venga el Señor, Dios va a recompensar esa fe. ¿Cómo lo va a hacer? Dice, va a haber alabanza, va a haber gloria para ti. Va a haber honra cuando Él se manifieste, va a recompensar tu fidelidad y la mía. Y por eso el gozo trasciende las pruebas y aflicciones que pasamos hoy. Porque el futuro, el gozo futuro es incomparable a lo que podemos pasar en este mundo. Y vea el versículo 8. El gozo muestra nuestro amor al Señor en medio de esas pruebas. Dice, ¿a quién amáis? ¿A quién? A Cristo. ¿A quién amáis? Sin haberle visto. Pedro les está animando a ellos. Ustedes le aman sin haberle visto. Pedro le vio, ¿cierto? Pedro sabía, yo le vi. Pero ustedes no le han visto, pero le aman. Nosotros tampoco podemos verle hoy día. Lo siento, no se te va a aparecer, no creo. Si no me aparece a mí, ¿por qué a ti? Pero Juan 20:29, ¿sabe qué dice el Señor? Que ver no es necesario para creer. Bienaventurados son los que creen y no pueden ver. Tu fe no es menos porque no has visto al Señor. A veces la gente está buscando algo para probar que su fe es real. Que no necesitas eso. Lo que tienes que saber es que si crees en el Señor, le conoces a Él, su Espíritu mora en ti y tú puedes conocerle a Él, aunque no le ves. Y nuestra fe se mantiene firme en medio de las pruebas, aflicciones y sufrimiento porque le amamos a Él, amamos al Señor. Y eso nos produce alegría, saber que le amamos a pesar de las circunstancias en que estamos. Y vea el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estaba leyendo esta semana que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, no sé, en español quizás Besos, pero suena mal eso. Sí, pero no hay sonido de Z en español, según entiendo. Bueno, sigamos. Ha invertido millones de dólares en una compañía que está buscando la vida eterna. Imagínense eso. Y está siguiendo la idea de varios millonarios que no hayan qué hacer con la plata. Porque están tratando de evitar la muerte. Están tratando de buscar algo que les mantenga viviendo. Y siguen lo que un ateo les dijo a los inversionistas de Amazon llamado Richard Dawkins. Es un ateo. Miren lo que le dijo él a ellos. Evitar la muerte es algo en lo que tienes que trabajar. Si los seres vivos no trabajan activamente para prevenirla, eventualmente se fusionarían con su entorno y dejarían de existir como seres autónomos. ¿Entendió todo eso? Y si no, ni se preocupe.
Eso es lo que pasa cuando mueren. Está diciendo busquen la manera de vivir porque si no, todo se acabó. Ustedes van a ser como el resto de las cosas. Jeff Bezos necesita leer la Biblia, ¿cierto? En lugar de estar malgastando su dinero. La Biblia nos dice que en Cristo está la vida eterna, ¿cierto? Pedro dice que estos hermanos, ahí en el versículo 5, que la salvación de nuestra alma está preparada, está lista para ser revelada en el día que el Señor venga. Seremos transformados cuando Él venga. En ese momento, la meta final de nuestra fe llegará a su conclusión. Una salvación completa de todo nuestro ser. No alma necesariamente. Lo que está diciendo Pedro es no solamente tú. El cuerpo tuyo, olvídate. Mi esposa dice que quiere, no, mejor no digo. Algo quiere mejor físicamente. No estoy seguro que Dios nos va a dar eso, pero bueno. El asunto es esto. Vas a morir a menos que Cristo venga y nos transforme y la salvación nuestra sea completa. Pero si mueres también, sabes que tu salvación será completa, ¿cierto? La muerte no tiene más poder sobre ti. No, la muerte no se puede prevenir a menos que el Señor venga. Pero nuestra salvación será completa para nosotros. Está reservada. No hay duda, Dios la tiene reservada y lista para manifestarla cuando Él se manifieste. Y Pedro les está diciendo a esta iglesia en Asia Menor que su salvación tiene una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo, porque tiene un gozo futuro glorioso que tendrán cuando el Señor vuelva. Y finalmente en los versículos 10 a 12 les dice que está centrada en el testimonio de los profetas y el interés de los ángeles. Y déjame resumírselo en varias palabras. Pedro le dice, miren, los profetas del Antiguo Testamento, Daniel entre ellos, Habacuc, cuando las profecías vinieron a ellos, Dios les reveló acerca de Cristo. El Espíritu dice de Cristo. Mire, el Espíritu de Cristo estaba en el Antiguo Testamento, mostrándoles a ellos, y ellos estaban buscando, indagando, escudriñando, ¿quién es? ¿Quién es el Mesías? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a ser eso de la salvación? Y estaban buscando. Y la Escritura dice aquí, a ellos no se les reveló más. No era, y dice la Escritura, no era para ellos. Dice Pedro, era para ustedes esta verdad. ¿Qué está diciendo Pedro? La verdad profética se cumplió con la venida de Cristo y se cumplió en los creyentes que ahora siguen a Cristo. Y los profetas del Antiguo Testamento querían saber esas verdades y no las supieron. No pudieron entender quién era esa persona y cuándo llegaría. Pero el Evangelio llegó y el mismo Espíritu de Cristo que estaba guiándoles ahí, está guiando, dice Pedro, a los que llevaron el mensaje a ustedes. Ese mismo Espíritu de Cristo les compartieron a ustedes el Evangelio y ustedes ahora han experimentado el cumplimiento de esas profecías. Y mire cómo termina Pedro, increíble, dice esto. Los ángeles anhelan ver más acerca de esas aves. Están intrigados. Yo me los imagino a ellos que es como la televisión de ellos. Están viendo. Wow. Ellos no entienden esta salvación de la gracia. Y Pedro dice, esta salvación de ustedes es gloriosa. Tanto que los ángeles están deseando ver qué es esta, la gente que Dios está salvando, cómo lo está haciendo. Es una salvación gloriosa. Así es que poniéndolo en perspectiva todo esto, nada puede quitar de nosotros la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Señor, gracias te damos en esta mañana por la salvación tuya que nos has dado. Qué gloriosa es tu salvación. Gracias por hacerlo en nuestras vidas y rogamos por cualquier persona que en esta mañana no ha dado su vida a ti, se perderá esta herencia. Señor, pedimos que no sea así, que en esta mañana rinda su vida a tus pies
y reciba esta herencia, reciba esta promesa, reciba esta salvación que tú tienes lista para darnos a tus hijos. Gracias te damos por ella. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros para redimirnos. En el nombre de Cristo, amén.